¿Quieres que te presente antes o pongo el No, audio? si quieres primero poner el audio. Shaking de Hazel English. Con esto regresamos nosotros a Inspiria, aquí en Ibero 90.9. Hace rato les comentábamos sobre los 200 años del Museo del Prado y antes de presentar a Jimena vamos a escuchar este audio. El Prado cumple 200 años. Híjole, ya soy buenísima, ya viste. Ya soy buenísima. Sí, eres una maestra de la... Aunque los días se la dio su mujer, Isabel de Braganza. Pensaba en el edificio de Granada, que había sido diseñado por orden de Carlos III para ser museo de historia natural. Cuando abre sus puertas tenía solo 311 obras. Hay un Todos videíto autores españoles procedentes de las colecciones que promociona el reales. video del Prado, ¿no? Pero ahí ya estaban las meninas. Déjame ver si es para hablar de él porque está bien chingón. O el retrato ecuestre de María Luisa, Bedoya. Entonces solo se podía acceder un día a la semana, y únicamente con recomendación. Qué loco. Aunque Ah, sabe sí, que a huevo, sí el es Museo Real, en 1868, el Es Prado bellísimo pasó este por video. patrimonio de todos los españoles. Reúne ¿O casi no? 8.000 pinturas y 9.000 dibujos, pero también cerca de 1.000 esculturas y 3.500 piezas de artes decorativas. En la actualidad, se exponen unas 1.700 pinturas de los grandes maestros del arte europeo. Ningún museo del mundo posee más obras de Rubens, el Bosco, Velázquez o Goya. El 90% de los españoles piensa que este museo, premiado con el Princesa de Asturias, es una de las grandes aportaciones de España a la cultura universal. Y abre todos los días del año, excepto 3. Ven a conocerlo, ven a disfrutarlo. Es uno de los grandes museos del mundo. ¿Sabes cuáles son los 3 días que no abre? Ha de ser el 25, el primero y otro día más. No sé cuál ¿Abierto? es. Ok. ¿Cómo la ven? Un poco de lo que hay en el Museo del Prado y de la historia que desde el 19 de noviembre de 1819 este museo abrió sus puertas. ¿Quién mejor para platicarnos de eso que Jimena Pisdorf? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de platicar de este tema, porque la verdad es que el tema lleva desde inicios del año, que es con el hashtag Prado 200. Entonces, han estado contando la historia de lo que ha sido el Museo del Prado en estos últimos 200 años. Y lo increíble es pensar que la persona que lo incitó a que sucediera, esta Isabel de Braganza, la esposa del rey, tenía 21 años cuando falleció. Wow. Entonces, eso quiere decir que lo hizo entre sus 19 y sus 20 años. Sí, nosotros ahí viendo series. Y... Ajá, sí. Y entonces ella lo que dejó establecido era que este espacio donde se encuentra hoy en día el Museo del Prado, pues si consideramos cómo eran las ciudades antes, estaba fuera de la ciudad, no estaba dentro de la ciudad, sino era un espacio como fuera, y que iba a ser dedicado a otra cosa. Y ella, al visitar el Escorial y todas las colecciones reales, empezó a decir, oye, esto deberíamos de mostrarlo a la gente pensando que ya existía el British Museum y que ya existían otras pinacotecas en el mundo. Y dijo, vamos a hacer el museo. Empezó con 300 piezas, entre ellas, como mencionaba el video, las meninas. Pero también lo increíble es cómo cambia la historia del arte. En su época, las meninas no fue como tan el hit. Cosa. Ajá. O sea, de hecho... Cuando una de las cosas que estableció el Prado fue de los primeros museos que estableció que se iba a mostrar por autor y cronológicamente las obras. Entonces, el primero que le hicieron eso fue a Velázquez, cuando cumplió 300 años de fallecido. Y entonces, en la parte principal, en la pared más importante del Prado, no estaban las meninas. Estaba una que se llama la Batalla de Leida, que era como súper importante y sigue siendo súper importante. Y fue hasta el siglo XX que se cambió el discurso, las meninas empezaron a ocupar este lugar protagónico que hoy tiene. Y, por ejemplo, una de las cuestiones que platicaban es que antes se exhibía con un espejo. Porque si recordamos, lo que estamos viendo de las meninas en realidad es un espejo, no es Claro, sí. el cuadro en sí. Y también es muy simpático porque también es como la representación del selfie, la representación de lo que ocurre detrás de bambalinas y todo esto. Y es la representación del propio autor, que es Velázquez. Entonces,
todo eso como que hizo que pusieran un espejo y hoy Miguel Falmonir, que es el director del Museo del Prado, decía que una de las cosas que él quería hacer era realmente hacer cómo estaba expuesto, pero le dijeron, no, con la cantidad de gente que ya tenemos hoy en día no podemos hacer eso, o sea, tienes que no hacer eso. Y entonces el otro se quedó así y dijo, bueno, está bien, tenemos que considerar cómo son los tiempos modernos. Pero también hablando de esos tiempos modernos, justamente lo que está platicando el video, es cómo el Prado ha logrado romper las fronteras de las paredes, romper las fronteras de lo que significa una especie de patria. Entonces, aquí traigo una cita que adoro, que es de Ramón Gaya, que es un exiliado de la Guerra Civil Española, y dice, y esto lo escribió aquí estando en México, dice, cuando desde lejos se piensa en el Prado, no se presenta como un museo, sino como una especie de patria. Entonces, hablando de este sentimiento de la patria, hoy el Museo del Prado fue trending topic por justamente Prado 200, pero también por Yo amo el Prado, porque el Prado ya no nada más es como esta referencia que a lo mejor los que hemos tenido la oportunidad de ir tenemos, sino también como que está dentro de nuestro imaginario, como podría estar un poco el Met, como podría estar un poco el Louvre, pero como que el Prado lo sentimos, bueno, no sé, por ejemplo, para mi generación lo sentimos muy cercano, porque hubo en los años 80, un increíble museo que se llamaba el Centro Cultural de Arte Contemporáneo de Televisa, que estaba en Polanco. Como que es difícil mezclar estos dos nombres, ¿no? Pero este centro de arte lo que hacía es que tenía un trato con el Museo del Prado. Entonces, cada cierto tiempo mandaban una pieza del Museo del Prado aquí a Campos Elíseos. Y entonces, antes de que tú entraras a ver la obra, veías como un video de 10 minutos en los que te explicaban cuestiones generales de la obra, para que cuando la vieras ya supieras qué son las pequeñas cosas que te tenías que fijar, ¿no? Sí, porque mucho de ese arte tiene un código, bueno, un lenguaje que ya no teníamos cómo descifrar, ¿no? Lo veo mucho en la pintura que sucedió en el renacentismo, durante el neoplatonismo específicamente, que, pues, por ejemplo, el color rosa o salmón rojizo en un personaje, no importando quién sea, significa San Juan Bautista, ¿no? Ajá. Si aparece un bebé por ahí, ese es Jesús bautizado. Si hay un pilar al fondo, eso significa la iglesia, la institución. Sí. Pues son lenguajes que, pues si no los conoces, ¿cómo los descifras, no? Para ti es como, está bonito, y ahí te quedas. No, pues es justamente como la gran discusión del arte contemporáneo, ¿no? Que pensamos que necesitamos una gran explicación, que muchas veces sí hay, pero también es la gran explicación que se necesita para un bodegón del siglo XVIII, que significa la vida, la muerte, los ciclos, todo esto. Entonces, recuerdo esos videos con muchísimo cariño, porque eran como parte de cuando yo era niña, de cómo crecí. Entonces, para mí el Museo del Prado era uno de esos museos que siempre estuvo presente, aunque me tardé muchísimo tiempo más en conocerlo. Y hoy en día pensar que es una institución tan grande, tan poderosa, pero que al mismo tiempo tiene como una cuestión sentimental súper importante, porque a diferencia del British Museum o del Museo del Louvre, que los consideramos como un poco técnicos, o sea, como que son como duros, el Museo del Prado lo que tiene es que tiene como muchos sentimientos, y creo que esos sentimientos lo ha logrado justamente porque al ser una pinacoteca dedicada a autores específicamente, podemos ver 100 piezas de Velázquez en un solo lugar. O sea, es el lugar de Velázquez, porque aparte fue el pintor de la corte toda su vida. Entonces no hay otro lugar donde puedas ver más, casi toda su obra. Y tiene justamente todos estos sentimientos que van explotando. Por ejemplo, el Bosco, que es otro de mis consentidos. Sí, justo le decía ella también que yo también. O sea, me encanta. Sí, chócala, somos sí. Bosco Team. Entonces, Bosco Team, pensar que fue a partir de un rey que decidió ir coleccionando todas las piezas que pudo. Imagínense ustedes irse a dormir y tener
tiene una pieza que es la Mesa de los Pecados Capitales. Sí, el Jardín de las Delicias. No, Sí. ese es otro. Ese es el grande, ¿no? El grande es el del Jardín de las Delicias, pero esta es una mesa donde están representados todos los pecados. Ajá. Imagínense que se van a dormir y que lo tienen en su techo. En lugar de Wow. tener un proyector para ver Netflix, Sí, nada, ya. tienen, estás viendo eso feliz. tienen eso. O, por ejemplo, el Jardín de las Delicias, las pequeñas historias de... Por ejemplo, que Humboldt al parecer no lo vio, entonces fue así como de, ¿cómo Humboldt no lo vio? Y dice alguien, es que de seguro cuando él visitó el Escorial ha de haber estado cerrado. Ajá. Y cerrado no tiene la fuerza que tiene abierto. Entonces, si él lo vio cerrado, él nada más vio como una especie de esfera, no vio más. Pero ese biombo es una especie como de manual para enseñarle a los reyes cómo es el mundo, cómo se tenían que comportar. Y una de las actividades preferidas que les recomiendo para el Museo del Prado es que si ustedes entran a su Instagram, todas las mañanas de 10 menos 10 a 10 de la mañana, antes de que abra el museo, hora España, obviamente. Hacen un pequeño recorrido por las piezas. Entonces, te platican una pieza durante 10 minutos. Órale. Y entonces tienes ya más idea, como esto que les platicaba de antes de entrar a ver el cuadro, ya tenías como una pequeña explicación. Y además está increíble para quienes no tenemos planes de ir próximamente a Europa, Ujú. ¿no? O sea, Sí, poder porque no es tener como alguna que- especie de contacto con las obras que están en el Museo del Prado sin la necesidad de ir hasta allá. Sí, justamente creo que el Museo del Prado es de las líneas de los museos en web que tiene casi todas las obras en línea y en alta definición. Entonces, eso es una gran ventaja, porque si ustedes tratan de buscar una pieza que sea de París o de Francia, las web no son como tan amigables Ajá. ni tan fácil de encontrar y es bastante complicado. Claro. En cambio, el Museo del Prado, la cosa que tiene es que no te dejan sacar fotografías. Y entonces ese es un grave... hoy en día es así como de, ¿cómo Sí, no? en No me el dejan. mundo de la... Quiero presumir de dónde estoy. quiero Sí. presumir dónde estoy, pero te puedes sacar tu foto afuera Ajá. con la escultura de Velázquez, con la escultura de Goya, con la escultura de Murillo. Y justamente el director lo que explica es que lo que quieren es que tengas la experiencia del museo con las piezas nada más. Entonces, les recomiendo mucho el Instagram del Museo del Prado, les recomiendo subir su hashtag yo amo al Prado por, y les recomiendo mucho una aplicación que se llama Second Canvas, que está dedicada nada más al Museo del Prado, y tienen ahí 13 piezas en alta resolución con megapíxeles. Ok. Entonces, esto quiere decir que tenemos el Jardín de las Delicias, como ni siquiera en vivo podemos Ajá, tenerlo, nunca porque te no, puedes acercar no tanto. podemos Sí. pegar tanto la nariz, pero ahí podemos ver como los detalles de todas las cuestiones de los vegetales, de los animales, de las perversiones humanas, Wow. porque no hay Sí, otra sí, forma es de, que- de pues igual ponerlo. No son perversiones, son perversiones desde un punto de vista donde el cristianismo dijo eso está muy mal. Pues Pero al mira, final es eso una como de situación muy una humana, ¿no? florecita saliendo por... está como un poco raro. Raro. ¿Te Oye, enteraste? Jimé, Sí. antes de irnos nos tienes otro videíto que Sí, vamos a ver. Igual, a partir como que vamos del- a escuchar. Del 2:25, Ajá. porque en la mañana lo trataron de poner desde el principio y la primera canción no la identificamos, pero esta sí la van a identificar. Ok. Y justamente es Javier Camarena, el día de ayer, cantándole las mañanitas al Prado, Oh, y les qué dijo... bonito. Les tengo que cantar las mañanitas porque yo soy mexicano y aunque sí, yo sé que aquí cantan feliz cumpleaños, Allá. no es lo mismo. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, Ana. No, gracias, Jimena. Vámonos con este audio y regresamos a Inspiria por Ibero 99 después de un corte. Y la versión de Pedro Infante, güey. No, pero metieron un mariachi. ¡Qué cool! Está increíble. Es un buen tenor. Güey, o sea, tampoco ha llegado nuestro otro invitado. Ya estoy muy contenta. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, yo me quedé con The Irishman. Puedo hablar de lo demás premiados, en la octava edición del Odio que haga festival. esto la gente. La noticia del Toro que con lo de la cervecería. No, eso ya está muy viejo. ¿Tú crees? Sí. Por supuesto. Pues pasó ya.